Herrera en COPE. COPE Euskadi. Estar informado. Desde que hace una semana aproximadamente la ministra portavoz del Gobierno en funciones hablara de la educación concertada, de si, bueno, pues es una educación a la que tenemos derecho o dejamos de tener, de si no quiso decir lo que dijo y quiso decir otra cosa porque los padres seguimos teniendo derecho a elegir la educación, en fin, que tenemos un cacao y sobre todo mucho desconocimiento de lo que dice la Constitución al respecto de la educación, de los derechos y de las posibilidades que tenemos, en este caso, los padres de elegir la educación de nuestros hijos. Bueno, vamos a intentar echar un poquito de luz en todo esto de la mano del despacho Salazar Abogados Asesores en Vitoria. Igor Salazar, letrado, buenos días. Hola, buenos días, Santi. Que no sé, bueno, primero que no nos hemos leído la Constitución seguramente la mayoría de nosotros. Y sí. Segundo que no sé yo si sabríamos interpretarla, Igor, bien como para entender lo que dice al respecto del derecho a la educación. La Constitución se basa en pactos internacionales previos, no sale por generación espontánea. Ahí todo viene a recoger unos derechos que se han firmado a lo largo del siglo XX. El primer concepto que quiero dejar es que el derecho a la educación es un derecho negativo, no es un derecho positivo. Eso significa que la educación es un derecho a que no te impidan tener educación, no tanto como que tengas obligación de tener educación, a que te lo tengan que proporcionar. Los pactos internacionales empiezan sobre la educación, primero con los niños en Ginebra en 1929, después de la Primera Guerra Mundial, donde la cristiana Egletin Jebb dice que los niños son algo más que simples mascotas y que los niños tienen derechos los mismos que los adultos y sus derechos no son objeto de beneficencia. Eso estamos hablando de niños que salían huérfanos de las guerras mundiales, etcétera. Pero no plasmaba en nada, era una declaración como de principios. Ya llega la Declaración de los Derechos del Niño en el 59, donde dice que los niños tienen derecho a recibir una educación gratuita y obligatoria en las etapas infantiles y de que dicha responsabilidad incumbe principalmente a los padres. El derecho gratuito de los niños a recibir educación es que a los niños deben de recibir educación gratuita por parte de sus padres. O sea, los padres no pueden cobrar a sus hijos por darles educación. También se habla de educación, se habla de alimentación, etcétera. Y los niños tienen derecho a ser alimentados por sus padres. Claro. Y de forma gratuita. O sea, que los que tenemos la obligación somos los padres. Somos los padres. No podemos cobrar a los niños por darles de comer, por darles educación, etcétera. Eso, cuando se dice que es gratuita, se refiere a gratuita por parte de sus padres. ¿Qué pasa? Que si los padres no hacen efectivo ese derecho, las autoridades públicas tendrán que velar porque los niños gocen de ese derecho. Sería subsidiario si los padres no ejercitan su obligación. El Pacto Internacional de Derechos Económicos del 66, en los artículos 13.3 y 13.4, vuelve a reincidir en que el derecho de los padres a dar educación religiosa o moral, esto es una cosa que se ponía en los años 60, ahora sería más actualizado conforme a las creencias y las convicciones de los padres. Y esos derechos, esas convicciones, deben de dárseles alternativas a esos menores de otros tipos de visiones. No solamente la de los padres, tiene que ser un poco global. O sea que al final tenemos que entender, Igor, que tenemos derecho, digamos, por ley, a elegir libremente la educación que tenemos que dar a nuestros hijos. O depende. Vamos a ver. Como lo has dicho, pero cambiando derecho por obligación. Tenemos obligación de dar a los niños una educación. No el derecho de darles una educación, porque es nuestra obligación darle a esos niños una educación. Claro, o sea que lo que no tenemos es luego, sí, es decir, podemos exigirle al gobierno de turno, pero el gobierno de turno no está, digamos, obligado. No, tenemos el derecho a que se garantice nuestra obligación de darles educación a los hijos en base a nuestras creencias. Esas creencias no son monopolísticas, no se le puede dar a un menor una creencia únicamente la que los padres o el gobierno o quien sea decida, sino que esas creencias deben de ser que pueda el niño ver otros tipos de visiones y de creencias que puedan tener aparte la de sus padres o del gobierno. Eso ya es un derecho del niño a tener un amplio acceso intelectual a otros tipos de
de creencias. Y ahora, bueno, ya nos vamos un poquito más a lo que es España y dejamos los pactos internacionales. Sí. Y en España, entonces, ¿hasta qué punto podemos exigirle al gobierno, que es en lo que estamos, a que mi hijo dé clase de religión? Vamos a imaginarnos. De religión o de cualquier tipo de creencia. O de cualquier, efectivamente, vamos a suponer que yo practico la religión islámica y entonces, oye, exactamente. Pues, ¿hasta qué punto puedo exigirle yo al gobierno de turno? Oye, mira, que esto es lo que me dice a mí la Constitución y quiero que tú me garantices que mi hijo va a estudiar religión en el cole, de la que sea. Uh-huh. Pues estamos obligados a ejercitar nuestra patria potestad. El gobierno debe de garantizar el ejercicio de nuestra patria potestad. Aquí estamos puramente Código Civil. Y esa obligación que tenemos de darle conforme a nuestras creencias no puede vulnerar los derechos de los niños. Por tanto, las creencias deben de proporcionar cualquier tipo de creencia que el niño sepa leer, escribir, etcétera. Y luego podemos priorizar dar más clases de religión, menos clases de religión, siempre que se garantice unos derechos básicos de educación por parte de los niños. Ajá. Por tanto... Entonces, oye, toda la polémica esta, Igor, que se ha montado en estos últimos días, pues, ¿cómo entenderla? Es contraria a la Constitución española, al Código Civil y a todos los pactos internacionales. Oh. Pues anda, que yo no lo entienda o que yo meta la pata, pues sería más o menos, ¿no? Pero que lo haga un miembro del gobierno... El derecho a la educación sería como el derecho a la alimentación por parte del niño. Uh-huh. Los padres tienen derecho y obligación, más que derecho, a darles educación, a darles alimentación, y luego dentro de esa obligación de darle puede priorizar dar más clases de religión, más clases de euskera, más clases de inglés o más clases de filosofía. De lo que sea. Como el tema de la alimentación puede ser más permisivo con los dulces, más permisivo o más obligatorio con el brócoli y con las verduras. Eso es el juego que tienen luego los padres, siempre garantizando que los niños estén alimentados, que los niños estén educados en lo básico para poder sobrevivir y desarrollarse en la sociedad. ¿Bueno? No tenemos una obligación, o sea, no tenemos un derecho absoluto los padres de decir, bueno, mi niño no va a aprender nada, ni a leer ni a escribir. Tampoco tenemos eso, pero luego a partir de ahí desarrollar esto sí y esto no. Mira, pues yo quiero que mi hijo estudie clases de economía o de Hacienda o de... Sí, porque igual le viene mejor saber cómo hacer un IRPF que saber quién era Carlos V. ¿Sí? Oye, pues no creas que no le va a venir mejor, tal y como están las cosas. Sí. Bueno, pues menos mal que hay alguien que se sabe y se lee la Constitución y nos puede echar de vez en cuando una manita en entender polémicas tan con mayúsculas como la que ha generado la ministra portavoz desde hace una semana a día de hoy, en esta ocasión en torno a la educación concertada y a la libertad o no libertad y el derecho o no derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. La obligación de los padres a proporcionar, más que derechos, nosotros no tenemos derecho a darles educación, tenemos obligación de dar educación a nuestros hijos. Igor Salazar, de Salazar Abogados y Asesores, gracias una semana más por este ratito con nosotros, Igor. Vale.